Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial de Enfoque Económico que estamos haciendo en vivo. Les comento, estamos aquí para compartir con ustedes una evaluación de lo que fue el año en materia económica y por supuesto hablar también de esto que va a ocurrir o que podría ocurrir el año que viene, las expectativas a nivel internacional, a nivel regional, a nivel por supuesto interno en el Paraguay. Todo eso vamos a abordar en una hora de programación que tenemos en el día de hoy. Prince Otto, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Manuel, a toda la audiencia que se prende desde hoy, en este horario especial, como lo decías, y vamos a hacer un balance de lo que está pasando, de lo que pasó en el contexto internacional, también a nivel regional y sobre todo Paraguay. Vamos a hacer un zoom especial sobre determinados puntos en especial. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Prince, un saludo también a toda la teleaudiencia de ABC TV. No sé cómo va a ser, Manuel. No, en una hora tenemos que abordar todo esto. ¿Eh? Te va a imprimir velocidad como nunca. No, magia tenés que hacer acá, me parece. Vamos a hablar rápido. Rapidísimo. ¿Y por qué no empezamos ya, Manuel? ¿Te parece? Sí, así señor. Vamos rápidamente. Empezamos con un enfoque de lo que ocurrió este año a nivel internacional, cómo está la situación. Y por supuesto las estadísticas, los números, los puntos más resaltantes, los riesgos que existen y cómo se podría mover esto a partir de esta realidad que vamos a desarrollar para el año que viene. Manuel, te damos la palabra. Bueno, vamos a comenzar, como decía Roberto, con todo lo que es el análisis internacional y cómo nos puede impactar ese análisis en general, qué es lo que va a hacer. A ver si tenemos las imágenes de lo que estábamos viendo. Bueno, esta es la situación del crecimiento a nivel mundial, los países más grandes del mundo. El mundo que había caído durante la pandemia, después tuvo un rebote, hoy está desacelerándose también. Y acá hay varios impactos que son importantes. Por un lado, el impacto que estamos empezando a ver en lo que es Estados Unidos, un país que va caminando un poco más lento, pero lo principal seguramente lo estamos viendo en lo que es China. Fíjense que China, que nos tenía acostumbrado a crecimientos muy elevados, hoy está reduciéndose en su crecimiento, el impacto de una crisis bastante grande en el sector inmobiliario que se trasladó también al mundo financiero y que seguramente va a seguir impactando durante el año 2025 en general. Posiblemente ni siquiera se alcancen estos valores de crecimiento de los que estábamos hablando y es posiblemente la mayor fuente de desaceleración. Esta crisis se podría agravar seguramente con lo que termine ocurriendo en algún momento dado con los Estados Unidos, hoy por hoy la economía más grande del mundo. Vamos a la siguiente lámina. Cuando empezamos a ver lo que ocurre con China y Estados Unidos, seguramente lo que se espera durante el año 2025 es que con la asunción al mando de Donald Trump veamos un impacto sobre todo en todo lo que son tarifas de ese país para otros países. Fundamentalmente los más afectados serían China y México. Y esto que mostramos acá son las exportaciones de China a los Estados Unidos y las importaciones que tiene China de los Estados Unidos. Fíjense que son negocios por orden más o menos de unos 650.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se espera que haga Estados Unidos? Cuando se le pone un arancel a la importación de un producto, por ejemplo, un teléfono celular chino que entra a los Estados Unidos, lo que vamos a ver es un encarecimiento de eso. Trump está hablando de aranceles que van a llegar hasta el 60% para China, de 25% para México y para Canadá. Y posiblemente lo que veamos acá es que esta es un arma de negociación. Scott Bessent, que es el nombrado como nuevo secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda de los Estados Unidos, lo que planteaba es, y lo decía literalmente, decía: acá vamos a usar los aranceles que van a estar siempre sobre la mesa, va a ser como un revólver cargado que vamos a tener sobre la mesa y lo vamos a usar de vez en cuando. Entonces, el hecho de que se pongan aranceles posiblemente a la exportación
de productos chinos a Estados Unidos, va a generar un incremento de precios y ese incremento de precios se podría trasladar fácilmente a lo que sean seguramente tasas de interés más elevadas. Vamos a ver un poco más adelante lo que hay. Tenemos en la siguiente lámina un impacto de lo que ha sido el nivel de precios en los Estados Unidos. Fíjense que de una inflación que alcanzó a mediados del año 2022 8,6%, hoy tenemos una inflación que ha bajado a niveles de alrededor del 3%, hoy estamos en 2,6%, había subido de valores un poco más bajos, de alrededor de 2,3%. El objetivo de la Reserva Federal, el Banco Central Americano, es alcanzar alrededor de 2%, que es su política, su tasa de política monetaria. Cuando miramos el caso del euro, la situación se ha ajustado desde un punto bastante más alto, pero ha llegado a valores que hoy están dentro del rango. Y en el caso de China tenemos una deflación bastante persistente. ¿Qué es una deflación? Es una baja generalizada de precios, han podido salir de esos precios bajos, pero esto también es una falta de aliciente al consumo. ¿Por qué? Cuando uno cree que los precios van a estar más bajos en el mediano plazo, prefiere no gastar hoy para gastar en el futuro. Entonces, lo que tenemos es seguramente una retracción al consumo, que normalmente es el indicador principal. Si miramos las tasas de interés en el gráfico que tenemos en esta misma lámina hacia la derecha de la pantalla, vamos a ver que Estados Unidos, que había tenido un incremento muy brusco de tasas en el momento en que le sube la inflación, que las había mantenido relativamente elevadas en valores alrededor de 5,50, acaba de bajar esa tasa a un rango de 4,25, 4,50 más o menos, y posiblemente tenga reducciones a 3,75 para cierres del año que viene. El Banco Central Europeo había tomado una actitud bastante parecida también en este punto. ¿Qué es lo que pasaría con Donald Trump? Con estos aranceles que se le pongan, el incremento de precios, lo que podríamos ver es posiblemente una desaceleración en la baja de tasas, y esa aceleración de baja de tasas actúa atrayendo capital a los Estados Unidos. Estados Unidos es un país sumamente seguro en términos financieros, y a tasas altas todo el mundo quiere invertir ahí. Esto seguramente lo que terminaremos viendo es que termina impactando en los tipos de cambio de las monedas de diferentes países. Vamos a la siguiente lámina y ahí podemos ver algunas situaciones que son importantes. En este gráfico que tienen ustedes en su pantalla, a la izquierda, vamos a ver que Estados Unidos en general, la Reserva Federal Americana, no solamente mira la inflación, sino mira también qué es lo que ocurre con el empleo. El empleo había caído, o el desempleo había caído de manera importante hasta alcanzar valores de alrededor de 3,4%. Hoy está empezando a subir, y esto es lo que buscaba también la Reserva Federal al bajar un poco las tasas de interés. Cuando hay una relación entre inflación y empleo que es importante y que afecta a estos casos. Una de las cosas que estamos empezando a ver en el gráfico que tienen arriba a la derecha, van a ver que en general habíamos tenido una reducción de la fortaleza del dólar. Esto es lo que se llama el dólar índice que compara la situación del dólar contra una canasta de monedas. Acá ponemos como ejemplo el caso de Brasil, un caso bastante llamativo que lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero empezamos a ver que hay un incremento y hay un ajuste también en el dólar con relación a otras monedas. Este gráfico de abajo es la relación del dólar con el euro, y vemos también que el dólar se ha fortalecido con relación al euro, bajando la relación que existe entre ambas monedas. Tenemos ya un dólar más fuerte solamente por impacto de la elección de Donald Trump, que ha sido muy importante porque se espera esta política que decíamos seguramente de incrementos importantes
en la inflación y seguramente fortalecimiento del dólar. Vamos a la siguiente lámina. Acá podemos ver cómo se han comportado las inversiones en los distintos países. En este gráfico tenemos en la línea amarilla el Russell 2000. El Russell 2000 es básicamente el indicador de las pymes en los Estados Unidos. Una pyme en Estados Unidos tiene menos de 500 personas, o sea, una empresa grande para los estándares locales. Y por otro lado tenemos el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes. Y vemos que en general han tenido crecimientos muy importantes. Hay como una credibilidad importante hacia lo que es la elección de Donald Trump. Y esto mismo se transfiere al caso de los bonos. Cuando miramos el gráfico que tienen en su pantalla, arriba a la derecha, estamos empezando a ver que los bonos que habían caído de precios hoy están empezando a subir nuevamente. De valores de 3.63 han subido a valores de alrededor de 4.32. Y por otro lado también el oro, que venía subiendo. El oro es un indicador importante en términos de percepción de inseguridad que tienen los inversores en general. Y vemos que había subido a su valor máximo un poco antes de la elección y posteriormente a la elección ha bajado de precio. Hay como una vuelta a ganar de confianza por parte de los inversores sobre lo que están esperando, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, esta dinámica de que hay indicadores en general de expectativas que están mejorando es una dinámica que se ha replicado bastante desde el momento en que fue electo Donald Trump. Vamos a la siguiente lámina. Acá podemos ver la situación de los commodities agrícolas y del petróleo. Y encontramos que prácticamente todo está a la baja. El caso de la soja, que es posiblemente lo que más nos interesa en Paraguay, porque es nuestro principal producto de exportación, está a valores que son alrededor de un 60% de lo que habían llegado en el pico a principios del año 2022, cuando se inicia la guerra del Golfo. La guerra de Ucrania. Esta situación se replica también en maíz, se replica también en trigo. Y en el caso del petróleo, que tienen en su gráfico, en el gráfico a la derecha de su pantalla, vamos a ver que en general el petróleo también se está ajustando sus precios a la baja. Una cuestión que es importante es Donald Trump posiblemente haría que se acabe la guerra de Ucrania, básicamente cortándole recursos a Ucrania y obligándole a pactar con Rusia a cambio de territorio. Esto podría generar que en el mercado de petróleo tengamos un incremento en el volumen de petróleo ruso. Rusia hoy produce alrededor del 10% del petróleo del mundo y por las sanciones que existen estamos viendo que ese petróleo entra en relativamente mucho menor cantidad al mercado. Por otro lado, tenemos también que Estados Unidos, Donald Trump con Estados Unidos plantea el triple 3 que le llama, reducir en 3% el déficit fiscal por un lado, hacer crecer a Estados Unidos en un 3% y exportar alrededor de 3 millones de barriles diarios por día, obviamente, en los próximos tiempos. Esto quiere decir recortar una serie de subsidios, empujar todo lo que es el petróleo shale que se está generando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperamos? Precios de commodities agrícolas relativamente bajos. El ingreso, la paz en Ucrania y en Rusia significaría que dos grandes productores de maíz y sobre todo de trigo entren también. Esto podría afectar las áreas sembradas de estos productos en volúmenes sobre todo que pueden llegar a ser importantes. Y por otro lado esperamos también precios del petróleo relativamente bajos durante lo que va de todo el año 2025. Vamos a la siguiente lámina. Manuel, esta exposición del contexto internacional que tiene una dosis también de incertidumbre se va a trasladar, y es justamente la siguiente lámina que vamos a ver, a nivel regional por, obviamente, algunas políticas que se están empezando a implementar también en determinados países claves como Argentina y Brasil. Yo quiero agregar algo, Adelante. Prince, si me permitís. Me parece interesante
ver una economía china que se va a desacelerar, Estados Unidos con un cambio de gobierno, un dólar fuerte, políticas de restricción a países como México y China. Esto, por supuesto, precios de commodities, en el caso de Paraguay, mucha importancia para nosotros, precios de la soja que ya hoy están por el suelo. Entonces, todo esto va a tener un impacto directo en Paraguay, Manuel. Por eso es importante lo que estás pintando un poco a futuro, cómo podría impactar esto en la economía paraguaya, ¿no? Sí, a esto le tenemos que sumar otras cosas también, ¿verdad? El hecho de que haya un bloqueo de Estados Unidos a China y viceversa, ¿verdad? Una guerra, lo que se llama una guerra comercial en el caso chino-americano, debería tener impactos también en el resto del mundo. Primero, un remanente de productos importantes en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo, un teléfono celular, seguramente con un arancel de 60%, o sea, se encarece mucho en el caso de Estados Unidos, pero ese teléfono celular no tiene esos aranceles en el resto del mundo. Esto va a pasar mucho con artículos intermedios, y un tema importante acá a tenerlo en cuenta es, por ejemplo, en el caso de agroquímicos y fertilizantes, que podrían tener reducciones importantes de precios. Por otro lado, si China bloquea a Estados Unidos, el principal producto de exportación de Estados Unidos a China es la soja. Esto ya ocurrió en el gobierno anterior de Trump, que se originaba soja en el Golfo de México, y esa originación venía, o esa soja venía a procesarse en Argentina y en Brasil, en las plantas que tienen las empresas ahí. Y esto hizo que el mercado de referencia también de Chicago tenga mucho menor validez de la que tenía anteriormente. Los contratos paraguayos están hechos fundamentalmente en el caso nuestro para lo que es el mercado de Chicago, ¿verdad? Esto significa que los márgenes de los agricultores también seguramente podrían mejorarse, y vamos a ver un poco algo más sobre este punto. Vamos a la región ahora, y vemos que en la región el comportamiento que vemos en la mayoría de los países es absolutamente similar, con la excepción tal vez del caso paraguayo, que es bastante llamativa, ¿verdad? Pero acá los grandes jugadores, que son Brasil, México y Argentina sobre todo, tienen un comportamiento bastante parecido. Una caída durante la pandemia, rebote posterior. Posiblemente lo que veamos una fuerte desaceleración en México, uno de los países más impactados por lo que puedan ser las políticas de Trump en general. Y en el caso de Argentina que ha sufrido un fuerte ajuste bajo el gobierno de Milei, ha tenido caídas el año pasado y va a tener una caída fuerte también este año, pero posiblemente se recupere de manera más importante para el año que viene. Vamos a profundizar este análisis en el caso de Brasil y Argentina. Vamos a la siguiente lámina, y ahí vamos a ver que en Brasil acaba de pasar lo que se llama el paquete fiscal. El paquete fiscal es un paquete de reducción de gastos y seguramente impacto en los ingresos fiscales en general. Se está queriendo exonerar a todos aquellos del impuesto a la renta, a todas las personas que ganen menos de 5.000 reales por mes. Hay que aumentar los ingresos los impuestos para ingresos superiores a 50.000 reales, un ajuste del salario mínimo y los supersalarios públicos sobre todo, y finalmente un ajuste en las pensiones militares. ¿Cuál es el problema con este paquete fiscal? La falta de credibilidad que tiene sobre todo el sector privado y los analistas en el Brasil sobre el resultado que esto pueda tener. El caso de las reducciones de impuestos a la renta, hay muy poca gente que gana arriba de 50.000 reales en el Brasil, por tanto lo que puedan recaudar ahí no va a compensar lo que van a perder seguramente en los ingresos menores. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver algunos impactos de lo que esto está teniendo hoy en el Brasil. En el gráfico de la izquierda arriba estamos viendo la deuda y la proyección de la deuda del Brasil. Brasil está hoy con una deuda de 78,64% sobre su Producto Interno Bruto. La línea que ven arriba, la línea en rojo, es la proyección del sector privado de hacia dónde iría la deuda. Y la proyección es que para el año 2033 va a haber un crecimiento importante de la deuda.
La proyección, por otro lado, del sector público es que, si bien al comienzo hay un crecimiento, va a haber una baja posterior. ¿Qué significa esto? Que se está empezando a pensar, sobre todo con esta perspectiva del sector privado de que la deuda va a subir en el tiempo, se está entrando en lo que se llama un proceso de dominancia fiscal. Es decir, el país entra con un déficit primario importante, más gastos que ingresos, tiene que aumentar por lo menos 2,5% del Producto Interno Bruto su recaudación o disminuir sus gastos, y la gente no cree que este paquete pueda servir para esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están tomando medidas al respecto. Vamos a mirar los gráficos y vamos a ver algunos impactos importantes. A la derecha de la pantalla, en el de abajo, vemos la situación del real. El real ha alcanzado valores casi de 6.3 con relación al dólar. Ya hay una predisposición a invertir en reales en contra de lo que se está haciendo en general en términos de elegir una canasta de monedas. Entre elegir reales o elegir dólares, la gente está prefiriendo elegir dólares. Esta situación de dominancia fiscal que le decía, impactada por la deuda, la situación del fisco a nivel fiscal, está generando este proceso de dominancia fiscal, que significa básicamente que el Ministerio de Hacienda le dice al Banco Central: por favor, no me subas las tasas porque me tengo que financiar a tasas más altas, y estas tasas más altas me van a generar todavía mayor déficit. Entonces, las políticas del Banco Central, que deberían ser más agresivas para combatir la inflación, son menos agresivas y termina generándose una inflación importante. Si nos fijamos en el gráfico de inflación que tenemos para el caso de Brasil, vamos a ver que Brasil, si bien seguramente va a bajar un poco la inflación en este último mes del año, está teniendo una inflación en el límite muy cercana al límite superior de su tasa de política monetaria. Y esto está haciendo que cuando nos vamos a ver en el gráfico de arriba a la derecha, nos vamos a ver la situación de las tasas de interés. Esta es la tasa de política monetaria del Brasil. Lo que tenemos es un incremento de las tasas que se acaba de dar en la última elección, y mucho más rápido de lo que está acostumbrado en general el Banco Central de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Brasil se empieza a abaratar en general con relación a Paraguay, y esto significa que algunos productos o algunos negocios que nosotros hacemos seguramente tengan un impacto. Todo lo que es negocio de frontera, en general lo que le llamamos el negocio de Ciudad del Este, o los artículos de turismo en general, y otros productos como el arroz, el maíz, el trigo, la carne, que son productos que nosotros le vendemos, se están encareciendo. Por otro lado, vamos a empezar a ver seguramente un ingreso de productos de carácter legal o carácter ilegal desde el Brasil, de manera bastante más abundante, sobre todo en lo que son productos alimenticios en general. Esta es nuestra situación seguramente comparativamente con el Brasil. Vamos a la siguiente lámina, y cuando miramos la situación de lo que ocurre en la Argentina. Un ajuste fiscal durísimo hecho durante la posición de Milei, básicamente durante el mandato de Milei, que tiene un año más o menos hoy. Y lo que vemos acá son cosas, ese ajuste se ha dado sobre todo por pensiones, por un lado, se ha dado también a través de funcionarios públicos, una reducción de la inversión en obras que ha hecho el Estado argentino, y esto generó una desaceleración importante que ha hecho caer a la economía argentina. Una restricción muy fuerte de la cantidad de dinero en Argentina ha hecho que la gente, en primer lugar, tenga mucho menos dinero, por tanto se compraba menos, y esto ha generado una reducción importante. Cuando miramos el gráfico del medio,
vamos a ver que generamos una reducción muy importante en la inflación comparativamente a lo que estaba durante el inicio del gobierno de Milei, y posiblemente estos números alcancen, se reduzcan inclusive a la mitad para el año que viene de manera importante. Esta falta de pesos en la Argentina también ha hecho que la gente tenga mucho menos capacidad de comprar dólares de lo que tenía anteriormente. Cuando miramos este gráfico, vemos la línea amarilla, que es la diferencia entre lo que es el dólar blue o dólar negro argentino y lo que es el dólar oficial argentino, que ha tenido una devaluación de 2% mensual desde que Milei arranca el gobierno. Y vemos que en algún momento dado esta diferencia, que llegó a alcanzar casi 100%, hoy está casi en cero, en valores muy parecidos entre ambas monedas. Y esto genera un impacto. Anteriormente, gran parte del contrabando que existía de productos argentinos al Paraguay, sobre todo de productos básicos de la canasta familiar, se hacía de la siguiente manera: se ponía un producto argentino en la frontera, un paraguayo compraba, pagaba en guaraníes, esos guaraníes se usaban para comprar dólares efectivos que se cruzaba de vuelta a la frontera y se cambiaba a dólar blue, y en esa operación cambiaria se ganaba 100%. Hoy, sin embargo, no existe más este negocio, y esto es lo que está mostrando lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Está mostrando esta reducción importante en el comercio ilegal con Argentina. Incluso la situación se ha venido revirtiendo durante los últimos meses. Todos fuimos testigos de la cantidad de argentinos que vinieron para la final de la Copa Sudamericana en Asunción, y como también inundaron no solamente las canchas, sino también inundaron los shoppings, ¿verdad? Porque hoy Paraguay está más barato que Argentina. Esto es importante porque está generando un impacto a nivel comercial, un impacto positivo, está haciendo que varios sectores de la economía estén empezando a crecer de manera bastante importante, ¿verdad? Bueno, quedamos aquí en la parte regional, entonces, Manuel. Después vamos a Paraguay, ya con los datos sobre nuestra economía, Prince. Principales sectores económicos que hacen evidentemente al engranaje de la economía paraguaya. Vamos a hacer una exploración sobre el sector agrícola, ganadero y otros sectores económicos. Bueno, estamos en vivo aquí con nuestro enfoque económico, edición especial. No se vayan, enseguida estamos de vuelta. Keep us together. Love can mend your life, but love can break your heart. Hola, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi de mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu... ¿Cuál es el wifi de tu casa? ¿Cuál es el wifi de tu casa? ¡Espera, Pichi! ¡Espera! Ay, ese fue la casa de mi tía. ¡Ah! Tía, ¿cuál es el wifi de tu casa? ¡Personal! ¡Duplícame! Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Y conquista mi amor. Sabemos que ya tenés tu lista de deseos, que ya estás pensando en qué desean los demás y que querés darle a todos lo mejor de vos. Sabemos que esta Navidad tenés mucho que regalar. Por eso, con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés beneficios en más de 500 locales adheridos. Solicita tu tarjeta de crédito hoy y prepárate para ahorrar todo el mes. La Navidad de Itaú está hecha con vos. Bienvenidos a Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal portuaria multipropósito, creada para la atención de todas las necesidades del mercado logístico nacional, brindando a nuestros clientes una solución integral de servicios logísticos portuarios, trabajando con rapidez, seguridad, honestidad e innovación. Somos un puerto que busca crear lazos con nuestros clientes y colaboradores, a través de soluciones aplicadas en cada necesidad, con atención personalizada y procesos eficientes de operación logística, innovando siempre para ser mejores. Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo.
Este fin de año recordá pasar por Abasto Norte y Abasto Este, donde las ofertas son de todos los días y con precios increíblemente bajos para ahorrar en estas fiestas. Las frutas de temporada como sandía, piña y melón comprás aquí directo del agricultor. La magia de la Navidad y el espíritu de Año Nuevo lo sentís en el Abasto Norte y Abasto Este. Agradecemos tu preferencia. Te esperamos todos los días desde las 5 de la mañana. Somos más que un mercado. Bueno, seguimos aquí en este enfoque económico, en esta edición especial. Vamos a seguir, Manuel. Yo te quería decir lo de Brasil y Argentina. Brasil muy importante por el comercio fronterizo y un real que se está evaluando fuertemente. Esto evidentemente va a impactar. Y la segunda pregunta que te quería hacer, Manuel, es ¿cómo evalúas vos las medidas de Milei? ¿Podemos decir son medidas exitosas, son medidas que todavía no cumplieron con todo lo prometido? ¿Cómo lo evalúas desde el punto de vista económico y financiero? Bueno, Brasil se está abaratando con relación a Paraguay. Para la gente que se quiera ir seguramente de vacaciones, esta es una buena noticia, ¿verdad? Porque las playas brasileras van a estar seguramente más baratas que años anteriores. Y esta situación es una situación de compensación. Paraguay actúa mucho como una compensadora entre lo que son dos economías grandes, muy grandes, como son la argentina y la brasileña, haciendo que ahora que Argentina se está encareciendo y vienen los argentinos a comprar, Brasil se está abaratando y posiblemente nos meta productos y seguramente se desaceleren algunos sectores. Vamos a ver esto un poco más en detalle un poco más adelante. Y por otro lado, creo que Milei ha cumplido con lo que planteó, una reducción del déficit fiscal, ha tenido superávit primarios, diferencia entre ingresos y gastos permanentes durante todo su mandato, durante todo el año 2024, y eso es un gran mérito, creo yo. La reducción de esta situación va a hacer que la reducción de la inflación, sobre todo, va a hacer que se estabilice mucho más la economía, pero también se ha encarecido de manera significativa esta economía con relación a otros países, pero ya está empezando a generar una tracción sobre ciertos valores. Entonces, vamos a continuar con nuestro análisis. Vamos a empezar a ver lo que está pasando localmente en nuestro país. Estos gráficos son gráficos que son importantes para tenerlos. Cuando miramos el gráfico que está a la izquierda de la pantalla, esta es la evolución de prendas de vestir o grandes tiendas, telefonía móvil, ventas de combustibles, ventas de vehículos, materiales de construcción y supermercados en general. Hasta finales del año 2023 lo tenemos a la izquierda y a la derecha lo tenemos hasta finales del 2024. Y fíjense cómo empieza a cambiar la situación. En primer lugar, grandes tiendas y prendas de vestir que venían creciendo porque había un doble contrabando, un contrabando, llamémosle de clase alta de Argentina también. Esto sigue creciendo durante el año 2024, si miramos la línea azul oscura. Si miramos la línea negra, vemos que los servicios de telefonía móvil han mejorado un poco durante este año, pero siguen en terreno negativo todavía. El impacto importantísimo que ha significado el fin del contrabando en el negocio de combustible. Fíjense la línea celeste en su gráfico a la derecha de la pantalla. Van a ver cómo está subiendo a valores de alrededor de 14%. No es que el paraguayo compre más combustible, sino que compra combustible localmente. Y posiblemente también lo que veíamos en ventas de vehículos, las ventas de vehículos también entrando en terreno positivo, están empezando a recuperarse, y una recuperación incipiente que veíamos en la línea beige, naranja,
el año pasado, hoy es una recuperación bastante más sostenida en el negocio de supermercados en general. Y tal vez la mejor noticia que podemos ver en estos dos gráficos es que la construcción que hasta el año 2023, 2022 y 2023 estaba en terreno negativo, empieza a entrar a terreno positivo. Empezamos a ver un crecimiento importante en materiales de construcción que representa también esta dinámica nueva que se está empezando a ver en este sector. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá tenemos una situación general de lo que es el sector agrícola a nivel de las últimas campañas. Mirando de cerca esto, podemos ver que en el año 2025 tenemos un área sembrada en soja, sobre todo, bastante similar a lo que había sido la situación del año pasado, perdón. Y creemos que en esta campaña vamos a tener un crecimiento mayor en el volumen total que vamos a producir. Vamos a producir más soja durante el año 2025 de lo que produjimos en el año 2024. Obviamente, para esto tiene que acompañar el clima, y el problema principal siempre se da en el mes de enero en general, que suele ser el mes que castiga más a los cultivos. Posiblemente veamos una recuperación también en el sector maicero, sobre todo en lo que le llamamos maíz safriña, es decir, el maíz de temporada intermedia en general. Un buen año agrícola determina crecimientos importantes. En este caso va a sostener el crecimiento que estamos pensando para este año, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver un poco acá cuál es la situación genérica del agricultor. Esta es una lámina donde estamos viendo qué es lo que está pasando con el productor sojero en general y qué es lo que esperamos para este año. Fíjense que nosotros tenemos una situación posiblemente mejor en términos de costos, sobre todo, que se generan a nivel de producción. Ya empezamos a ver reducciones en algunos productos, en algunos agroquímicos, en fertilizantes en general. Posiblemente veamos ajustes en los costos de laboreo en general en el sector, por una reducción sobre todo del combustible. Y la última línea, que es la que ven abajo, posiblemente, si es que tenemos estos rendimientos que estamos esperando y tenemos puntos de equilibrio, si bien tenemos puntos de equilibrio que son iguales o mayores incluso que los del año pasado, en alrededor de 2 toneladas, seguramente vamos a ver un crecimiento en el margen que pueda tener el agricultor para este año. Acá hay un tema que yo lo quiero puntualizar, porque me parece importante hacerlo. Creo que el agricultor este año va a tener que proteger su margen. Proteger el margen implica una serie de cosas. Implica seguramente colocar mejor su mercadería, venderla de una manera más adecuada, comprar mercadería al contado para que le cueste más barato y pueda aprovechar estas bajas de precio que seguramente vamos a visualizar durante el año. Y también implica seguramente, obviamente, que tengamos un buen año en términos de precipitación, y que los calores que son normales también en Paraguay puedan acompañar, sobre todo, como decía, durante este mes de enero. Pero creemos que estamos cerca de una buena campaña, donde la situación es una situación muy particular. Los márgenes son ajustados y esto hace que los riesgos también sean mayores en algunos casos, ¿verdad? Posiblemente estos datos que estábamos viendo son datos que no van a servir para alguien que está pagando un arrendamiento de campo muy elevado, ¿verdad? Esto, o posiblemente que tenga rendimientos bajos. Creemos que hay un potencial interesante en algunas zonas nuevas que se están empezando a desarrollar,
sobre todo, por ejemplo, la zona del Chaco, que es una zona que está empezando a producir también granos, y donde los márgenes son márgenes superiores en términos genéricos, fundamentalmente porque los costos son inferiores también. Vamos a la siguiente lámina y podemos ver acá qué es lo que está ocurriendo en el sector ganadero. El sector ganadero es una preocupación, o debe ser una preocupación para la economía paraguaya. Cuando nos fijamos en el hato ganadero, vemos que en los últimos 4 años había una reducción muy importante del hato. Ya tenemos, desde el pico que habíamos tenido en el año 2014, tenemos alrededor de 1 millón de cabezas menos de lo que teníamos. Pero más preocupante que eso es que en general, y esto lo vemos en el gráfico de la derecha, hay casi alrededor de unos 13.000 productores que han salido del negocio en los últimos 4 años. ¿Qué es lo que está pasando? Precios que no son adecuados. En general, estos precios que no son adecuados son precios que terminan impactando en los márgenes, un nivel de endeudamiento muy alto también del productor. La cartera total del sector ganadero es una cartera de 1.700 millones. Los niveles de concentración en la industria obviamente no ayudan a que mejoren los precios, y todo esto va generando un impacto que está haciendo que el ganadero en general se vaya comiendo la cola. La paradoja es que el Banco Central, cuando evalúa el crecimiento del sector ganadero, lo evalúa por niveles de faena. Y estos números nos hacen ver que ha habido más faena. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que en general los niveles de faena han venido subiendo, sobre todo han venido subiendo en los últimos 2 años, y han venido subiendo por la necesidad de cumplir con sus compromisos que tiene el ganadero en términos globales, por un lado, pero por otro lado también esto se ha profundizado con la sequía que han vivido varias zonas del país, zonas productoras importantes como es el norte de la región oriental, San Pedro y Concepción, y zonas importantes del Chaco también que se han visto muy impactados. El ganadero tiene que salir a vender ganado para que no se le muera el ganado en el campo, y eso hace que este proceso de achicamiento del rebaño ganadero sea un proceso que seguramente se acelera bajo estas circunstancias. Vamos a la siguiente lámina. Creo que esta posiblemente sea una de las situaciones más interesantes que podemos llegar a vivir en el año 2025. Nosotros desde el año 2019 hemos venido creciendo en el sector de construcción hasta crecer arriba del 100% en un momento dado, pero desde el primer semestre del año 2022 empezamos a notar retracciones en el sector que han significado caídas de alrededor del 50%. El segundo semestre de este año es el primer semestre después de 2 años continuados donde el sector de la construcción empieza a crecer. Ya lo habíamos visto que también esto se refleja con todo lo que es la venta de materiales de construcción, que también está empezando a crecer. ¿Qué es lo que ha pasado en este segmento de la economía? Muy importante por su capacidad de generación de empleo sobre todo. Lo que ha pasado ha sido que hubo una retracción importante en el gasto del sector público. El sector público firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo vamos a ver un poco más adelante. En ese acuerdo define que va a alcanzar los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026. En un presupuesto tan rígido como el presupuesto paraguayo, esto significa ponerle freno de mano a lo poco que se puede tocar, y lo poco que se puede tocar es precisamente el gasto de inversión. Y ese gasto de inversión en construcción se nota en estos datos. A eso le tenemos que sumar otra situación. El hecho de que con estos números que habíamos visto a nivel internacional, estas crecidas de las bolsas en el mundo, de los bonos, de lo que pagaban los bonos, muchos inversores, sobre todo argentinos que venían a proteger su dinero a Paraguay, hoy están utilizando mecanismos financieros americanos
que tienen rentabilidades similares y mucho más liquidez. Vamos a la siguiente lámina. Cuando empezamos a mirar estos valores, vemos también que ha habido una caída en la producción energética paraguaya. Esto representa alrededor del 8% de la economía, y este nivel de altura de los embalses de las represas es muy importante, sobre todo por las sequías que se han generado en las nacientes del río Paraná, que es el que donde están ubicadas nuestras dos grandes represas y que son las que generan este crecimiento. Una nota positiva es que a pesar de que hemos caído en promedio en 21% con relación al año pasado, tenemos crecimientos muy importantes en los últimos meses de este año, básicamente porque se ha podido concentrar una mayor producción. Esperamos que con este nivel de lluvias que estamos teniendo, esos embalses se sostengan y tengamos un ingreso importante de divisas, sobre todo para el Estado paraguayo, por el lado de las represas. Vamos a la siguiente lámina. Acá podemos empezar a notar algunos temas vinculados a la inflación. El Banco Central acaba de tomar una medida importante. Acaba de decidir que su tasa de política monetaria, su tasa objetivo de política monetaria, va a ser reducida del 4% al 5%. Esto significa, al 3,5%. Esto significa una reducción importante, y esta reducción significa que las políticas monetarias posiblemente van a reaccionar más rápido de lo que reaccionaban anteriormente. Uno de los temas que estamos viendo es que después del pico de la inflación de 11,8% post pandemia, la inflación paraguaya se fue ajustando, sobre todo la inflación general, a valores de 3,4%. Esperamos un cierre de no más de 3,7%, por debajo del 4%. Y esto significó también una reducción, fíjense en la línea naranja, donde pasamos de valores de alrededor de 8,50 en el pico más alto a valores de 6. Una política monetaria que nosotros le decimos todavía no es neutral, es decir, todavía sigue retirando dinero del mercado. Y esto se debe a que fundamentalmente las inflaciones subyacentes, que son la línea celeste y la verde en el gráfico, todavía se mantienen por encima de la meta del Banco Central, y hay que intentar controlarla, sobre todo por la suba de algunos productos. La inflación está baja a pesar de un fuerte incremento en los precios de los alimentos. Mucha gente no cree en estos números porque estos números no se reflejan de tal manera cuando uno va al supermercado, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Con esta situación inflacionaria controlada en general, un tema importante obviamente es el dólar. El dólar en Paraguay está muy marcado por lo que ocurre con el comercio internacional paraguayo. Cuando miramos el gráfico de la izquierda, vamos a ver que hay una reducción importante en las exportaciones paraguayas que dejan nuestro saldo de balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que había caído a 1.400 millones cuando tuvimos la sequía en el año 2022, se volvió a recuperar para principios de este año, básicamente, con un superávit de 1.500 millones, y hoy está en valores negativos de alrededor de 230. En el gráfico de la derecha vamos a ver que nosotros esperamos un cierre, sobre todo de esos valores, en valores negativos. Es decir, Paraguay sacó más dólares de lo que metió durante este año. ¿Y a qué se debe eso? Vamos a ver la siguiente lámina, y ahí podemos ver la situación que se nos había marcado en algunos casos. ¿Qué es lo que pasó? Entre 150 y 200 dólares menos por tonelada de soja, situación que se va a consolidar para este año, y posiblemente tengamos una proyección también de números negativos en términos de balanza comercial para el año que viene. Esto significó, en algún momento se notó mucho, si miramos en el gráfico de arriba, bien hacia la derecha hay un pico donde el dólar llega a 8.000 guaraníes, pero ese pico, si lo miramos un poco más atrás, más o menos
en el mes de octubre y noviembre del año 2023, vemos que hay una situación similar cuando el dólar pasa de 7.300 a 7.450 más o menos. Este dólar se ajusta por las intervenciones del Banco Central. Si miramos el gráfico de abajo, vamos a ver las intervenciones, sobre todo las intervenciones muy importantes que se dan en noviembre, cuando el Banco Central saca una noticia y pide que fundamentalmente lo que haga sea recortarse esos valores porque va a intervenir hasta 30 millones de dólares. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos la situación del sistema financiero, vemos que en general estos gráficos nos muestran que una baja de tasa de interés está generando mayores colocaciones de crédito, tanto en guaraníes como en dólares, que son los dos gráficos, el de la izquierda es en guaraníes y el de la derecha es en dólares. Sin embargo, la situación todavía es muy tenue, hay poca gente que está dispuesta a tomar créditos en general. Estas son las variaciones que se tienen en dólares en general. Vamos a la siguiente lámina y ahí vamos a ver que lo que más se está haciendo, y esta es una preocupación que debería existir también, estamos viendo cada vez más créditos refinanciados, alrededor de 1.000 millones de dólares en lo que se llama el sistema 3R, que es la barra azul oscura. Esa barra azul oscura ha venido subiendo en el tiempo porque que la gente refinancie quiere decir que no puede hacer frente a sus operaciones. Vamos a la siguiente lámina. Estos son niveles de endeudamiento que han venido manifestándose a lo largo del tiempo. Y este es el gráfico de la situación del déficit fiscal. Fíjense que los valores en celeste que están en este gráfico nos generan el ajuste o el costo del ajuste que ha llegado a 1.900 millones de dólares y que es lo mismo que se ha generado a nivel de Itaipú en la reserva. Por tanto, gran parte de lo que se pierde en el recorte que hace el Estado central en gastos de inversión se puede recuperar por el lado de Itaipú. Y eso es lo que esperamos, que ese dinero empiece también a fluir dentro de la economía. Ya empezamos a ver cada vez más llamados a licitaciones que nos dan un aliento importante de lo que va a ser el gasto del Estado para el año que viene. Vamos a la siguiente lámina y acá tenemos lo que son nuestras proyecciones para el año que viene. Un cierre de año, les decía, con una inflación en el orden más o menos del 3,7%, posiblemente un poco menos que eso. Para el año que viene esperamos una situación donde tengamos alguna presión un poco mayor en los números, posiblemente con esta definición nueva que acaba de tomar el Banco Central, esos números se aprieten más porque haya en algún momento alguna tasa un poco más elevada. Sin embargo, nosotros esperamos reducciones en general en la tasa de interés, que es lo que estamos viendo, sobre todo la tasa de interés para créditos más accesibles para los tomadores en general. Y vemos un crecimiento que puede estar entre 3,7 y 4,7. ¿Por qué tanta diferencia entre los extremos de un potencial crecimiento? Y básicamente por dos razones. Por un lado, podríamos tener un impacto que se pueda dar por el lado del sector agrícola, pero podríamos tener también el cierre de inversiones importantes, como la inversión de Paracel, por ejemplo, que generaría un crecimiento solamente esa inversión del orden del 1%. Y finalmente una proyección del dólar. Fíjense que el dólar se ha devaluado durante este año en el orden más o menos de los 500 guaraníes. Nosotros esperamos una devaluación posiblemente un poco menor para el año que viene, alcanzando valores promedio alrededor de 8.300 guaraníes comparativamente a los valores que tenemos en la actualidad. Pero también podríamos alcanzar picos importantes si es que de alguna manera se profundiza este problema que estamos teniendo localmente de que el precio de nuestro producto principal, que es la soja, sigue con reducciones, y por otro lado por la política que pueda tener Estados Unidos en términos globales.
Manuel, yo te pediría que te sientes y hacemos un recuento final. Sí, Príncipe, así ¿te mismo, parece? me parece. Dos cosas que te quiero preguntar, Manuel. Esa proyección del dólar es una proyección nueva para mí. O sea, no había visto un número tan alto de proyección para el 2025. Bueno, estamos hablando de valores de alrededor de 8.200, 8.300 guaraníes. Creo que eso va a ser el valor normal. Normalmente estos incrementos, como veíamos en los gráficos que estaba mostrando, estos incrementos son incrementos que se dan sobre todo en el segundo semestre del año, ¿verdad? A mucha gente son valores de cierre de año. Nosotros tenemos una reducción en el precio del dólar durante el primer semestre del año, que es el momento en que nos entran muchos dólares, sobre todo por soja. Y tenemos un incremento cuando se nos acaba la soja, que se da en el segundo semestre del año, y ahí empezamos a tener estos déficits de balanza comercial que son los que profundizan esta situación. Nosotros creemos que ponemos un límite superior muy elevado por la duda que tenemos en relación a dos eventos, ¿verdad? El evento este del precio de la soja, que creo que va a jugar un rol importantísimo, no solamente en la finanza del agricultor, sino también en el comportamiento del dólar durante el año. Y el otro evento que es muy importante es lo que llegue a hacer Donald Trump, que hasta ahora está en una incertidumbre que se va a empezar a despejar en el 20 de enero. Y una cuestión final, Manuel, que los números macros, los números grandes de la economía son muy buenos por lo que estamos viendo. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿cuándo vamos a sentir eso? ¿Por qué la gente dice que no siente digamos, esos buenos números? No se transmite, no le llega a la gente, o sí le llega y nosotros nomás nos pasamos repitiendo eso. Yo lo que siento es que la gente como que no está mejor. Pero fíjate que para una persona que compraba en Clorinda y hoy compra en Asunción, el precio de su canasta se encareció, ¿verdad? Está en una situación real, porque en Asunción subieron, a excepción de algunos valores, frutas y verduras y carne sobre todo, que han subido mucho de precio, el resto de los productos subió relativamente poco. Pero si vos antes comprabas, no sé, un frasco de mayonesa a mitad de precio de lo que compras hoy, obviamente en tu canasta el impacto ha sido muy significativo. Creo que ese tipo de cosas son cosas que se van notando. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de la gente es muy alto. Y el nivel de endeudamiento de la gente es alto y es a corto plazo. Nosotros vemos que acá todavía no existen en volumen importante cierto tipo de créditos que juegan un rol muy importante. El crédito para la vivienda, por ejemplo, que es un crédito que obviamente genera muchas posibilidades y genera mucha dinámica en la economía. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, realmente los resultados han sido todavía magros en ese tema. Y muchísimos desafíos, Manuel, todavía por delante y sobre todo vinculado a temas de financiamiento, la convergencia del déficit fiscal, reformas que todavía no se hicieron ni que tienen que hacerse. Sí, eso hay muchos temas que tenemos que hablar sobre todo eso, pero yo creo que también hay un tema clave en todo eso. A esta economía le falta otro sector que genere una atracción importante. Nosotros hemos crecido los últimos 20 años por impacto sobre todo del sector agropecuario, agricultura y ganadería, que han venido teniendo años fantásticos, ¿verdad? Ambos sectores, y esto nos permitió generar empleo, generar recursos, generar inversiones en ambos sectores con resultados muy positivos para la economía de Paraguay en general. Pero creo que ya la economía es muy grande para eso y necesitamos nuevos sectores que vayan sustituyendo. ¿La industria podría ser o cuál sector? Mira, la industria en general es positiva porque genera un esquema de valor agregado, pero hay que también tener en cuenta que la industria es un sector que cada vez es más intensivo en capital y menos intensivo en mano de obra. Lo que antes hacían 100 obreros, hoy lo hacen 2 que están muy capacitados y manejan robótica, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos problemas para competir en ese ámbito de industria y tenemos que evaluar eso.
Tenemos que cerrar, Manuel Prince. Así es, un saludo muy especial a todo el equipo de economía también que justamente nos trajo toda esta colección de información, datos y Y estadísticas. gracias al equipo técnico, a los compañeros que están trabajando, el equipo periodístico de producción. Así es que nos despedimos, Manuel. Por supuesto, quedó corto esto. Tenemos que hacer más a menudo, me Vamos parece, a extenderlo este sábado. este ejercicio. O tiene que durar más. Sí. ¿no? O tiene que durar Sí. más. Así es. Bueno, gracias por la compañía a todos en esta... ¿Cuándo se repite el programa? El 22 de diciembre. El 22 de Sí, diciembre. y también está en la grilla para fin de año. Bueno, gracias por la compañía, por la confianza de siempre. Nosotros nos reencontramos en Enfoque Económico el próximo sábado de 10 de la mañana a 11:25. Gracias. any man could bear. Rescue me before I fall into despair.